Déjenme confesarles algo que estoy seguro que muchos de ustedes ya han admitido consciente o inconscientemente. Nunca creí que el Internet estaba destinado a ser usado por personas normales. He estado en esto desde que era muy joven, y aunque no lo vi desde el momento exacto de su creación, fui testigo de sus primeros años, de su rápida y vertiginosa evolución, y esa serie de transiciones imperceptibles lo que, finalmente, nos trajo hasta el día de hoy. Hay entre nosotros quienes fuimos parte de la temprana era de este fenómeno y poseemos memorias, al menos en mi caso, muy variadas y no necesariamente nostálgicas o idílicas. Verán, evocar esos tiempos, donde el Internet no era tanto un reflejo de nuestra mundana realidad, sino un absurdo escaparate de la tediosa vida real, crea en mí una sensación de vacío existencial que me es difícil de explicar o poner en palabras, y al parecer, a muchos también. Por ello, quizá, es más fácil comparar estas subliminales sensaciones que uno siente con la experiencia que se puede percibir en videojuegos antiguos, casi totalmente abandonados en la actualidad, cuando entras a jugar por primera vez a un servidor que, de milagro, sigue funcionando tras por lo menos 10 o 15 años, y no encuentras allí a nadie más que a ti mismo, deambulando por lo que solían ser mapas repletos de jugadores, los cuales jugaron una última vez sin siquiera darse cuenta. Es como explorar catacumbas virtuales donde, a pesar de que todos digan que no podría existir algo fuera de lo que estuvo originalmente programado, nuestras mentes aún así nos provocan imaginar presencias extrañas, o la clásica sensación de sentirse observados por alguien, o seguidos, aun cuando seamos los únicos usuarios humanos en todo el servidor. Quién sabe, si más allá de lo que los programadores idearon, en verdad, quizá, exista algo paranormal que escapa todas las leyes de la lógica. Quizá, al voltearnos, pueda estar allí. Algo, o alguien. Si hay alguna palabra con la que puedo describirlo, esa palabra es soledad, soledad absoluta. Sé que son familiares con este esquema del iceberg, el cual sirve para explicar temas cuya extensión es amplia y compleja, sistematizándolo y dividiendo un todo en partes donde encontramos, por encima de la superficie, los aspectos más conocidos y, por así decirlo, normales. Mientras que al descender más, dejamos atrás el plano de lo objetivo para entrar al plano subjetivo o abstracto. La mayoría de la gente se encuentra arriba, lejos de cualquier aspecto surreal o difícil de, una vez ocurrido, volver a experimentar. Son los usuarios casuales, la gente que experimenta el Internet como una extensión más de la televisión o los programas de espectáculo. Mientras que nosotros, experimentamos y aprendemos el Internet como es, y como, creo yo, fue destinado a ser. Aunque ahora es difícil de replicar esa libertad, esa sensación de soledad y de no estar a cada momento vigilado por un algoritmo inundado de propaganda que nos hace darnos cuenta que este, ya no es el mismo lugar que solíamos conocer. ¿A qué viene toda esta introducción? Bueno, creo que es importante rememorar unas cuantas cosas, ahora que, digamos, ha surgido un pequeño ápice de esperanza a esos tiempos que, cuanto menos nostálgicos, por lo menos eran más libres del control del mundo real. Es un sentir que estoy seguro que será breve, pero que resucita sensaciones que no habría imaginado volver a sentir en mi vida. Es ese terreno baldío, como la primera vez que se descubre algo, donde transitan pocos para abrirle el paso a la mayoría, cuando aquello que era en un inicio enigmático, se convierte en normal y cotidiano. Algún día pasó así con el Internet, y ahora, lo mismo sucederá con la que estoy seguro, será la herramienta esencial de la humanidad, a partir del siglo XXI hasta el último instante de nuestra existencia como especie. Me refiero a la inteligencia artificial. Ese concepto no es necesariamente nuevo pues, antes, no era más que una serie de mecanismos que, más que sorprendernos, lo único que lograba era darnos risa o provocarnos gran ira debido a las hilarantes o injustas acciones de los jugadores controlados por la computadora en cualquier juego multijugador o en los modos de un solo jugador, cuando cometía errores tan garrafales o eran tan invencibles, que eran dignos de provocar gran enojo o burlas, dependiendo de cómo lo quieras ver, si eran juegos cooperativos o juegos de peleas. Más allá de su uso en los videojuegos y algunas funciones básicas en los ordenadores, ese término, inteligencia artificial, era rara vez escuchado si no eras parte de una conferencia de obras de ciencia ficción o películas de robots que algún día tomarían conciencia propia y acabarían con toda la humanidad. Era algo inverosímil, imposible de creer y perteneciente al plano de la ficción.
¿Quién diría que una década después, estaríamos recortando cada vez más y más la distancia hasta alcanzar la singularidad? En apenas la mitad de esta década, lo que comprende un rango temporal de por lo menos 3 o 4 años, esta tecnología ha logrado un desarrollo indetenible que incluso habría pasmado a las personas de la década anterior con solo una pequeña demostración. Si me hubieran dicho de niño que llegaría el día en el que solo escribiendo unas palabras en un recuadro de texto, podría generar una imagen completa que correspondía a mi descripción exacta, en cuestión de segundos o incluso menos, habría creído que me hablabas de magia. Lo mismo si fueran aquellos generadores de texto que te permiten idear una historia completa en segundos, cuya estructuración y narrativa supera incluso a la de los más experimentados escritores humanos. Los ejemplos son innumerables. Por el momento, existen tantos y de tanta variedad que sería muy difícil citar a todos estos generadores programados con inteligencia artificial o incluso mencionarlos en categorías por la infinidad de funciones personalizadas que pueden o quieras que cumplan. Todo dependiendo de lo que el usuario desee, y por supuesto, de cuánto pueda desembolsar por incrementar su calidad. De alguna forma, existe un paralelo con cómo en la era temprana del Internet existía también una amplia gama de sitios que visitar, y cómo existía una mayor gama de personalización y libertad por acceder a cualquier sitio web con el único fin de entretenerse o buscar distraerse con los contenidos más surreales y pintorescos de cualquier parte del mundo. Quizá eran blogs de terror o hasta los propios perfiles de redes sociales como YouTube, que antaño ofrecían una estética menos corporativa y predecible, en cambio elaborando algo más propio a tiempos donde los únicos usuarios de Internet éramos nosotros, los que tenían como único interés consumir contenido hecho para nuestra demografía, ya saben, contenidos absurdos como memes o parodias de series, animes o películas famosas, al igual que el típico creepypasta y algún juego relacionado a él. De alguna forma, como ya dije, me recuerda a esta sensación de ni siquiera saber por dónde comenzar a explorar, como una emocionante incertidumbre, donde todo lugar podía ser un punto de inicio, donde se podía experimentar libremente antes de que, inevitablemente en el futuro, todo se unifique bajo un mismo nombre, y probablemente se reduzca a un puñado de redes que nos veremos obligados a utilizar, como ahora sucede. Antes de que eso pase, es importante valorar estos tiempos, les aseguro que no durarán mucho más, y pronto, caerán víctimas de la censura, del control mediático, y de cuantas restricciones se puedan imaginar. Verán, estoy obsesionado, eso no lo puedo negar. Estoy resucitando sensaciones que permiten alegrar un poco esta monótona vida, me siento como un niño de vuelta, como si me hubieran dado el acceso a una herramienta con la cual hacer realidad cualquier pensamiento que tenga en mi cabeza, es como un juego prohibido. Y, lo confesaré, simplemente no puedo parar. Mientras que otros solo hacen un uso banal y breve de estas herramientas, yo hago todo lo posible para aprender hasta el mínimo detalle de cómo perfeccionar las creaciones más ingeniosas y absurdas que pueda imaginar y llevar a superar sus propios límites. Si quieren una comparación, es como cuando Prometeo entregó el fuego de los dioses a los humanos en la mitología griega, en este caso, este moderno Prometeo nos da las herramientas para que cualquier ser humano pueda equiparar sus habilidades a la de cualquier eminencia en todo campo. Si es así el presente, entonces el futuro se ve aún más prometedor. Solo queda por afirmar lo siguiente. Dentro de una década, lo que hoy llamamos moderno y avanzado, por más sorprendente que nos parezca, habrá quedado completamente obsoleto. En una década, todo se convertirá en irreconocible, y espero aún estar vivo para verlo. Sin embargo, hay algo que me inquieta de todo esto. No permitan que mi emoción nuble mis dudas respecto de las aparentemente buenas intenciones que pueden emanar del uso de la inteligencia artificial. Existen limitaciones y las mismas se pueden resumir en una simple oración. Aún no puede generar conciencia propia, la palabra clave siendo aún. Es cierto, todo lo que vemos es programado previamente por humanos, cuyos talentos obviamente se reflejan en el nivel de especialización que su software puede alcanzar. Sin embargo, dar el paso definitivo de ello a un ser consciente por sí mismo, con voluntad propia y habilidad para poder sentir, crear e imaginar por su cuenta, ello está aún por verse. O, por lo menos, es lo que puedo deducir. Recientemente, no sé si me he topado, en rincones oscuros de la web, con una genuina inteligencia artificial independiente de cualquier acción humana, o si, quien sea que estuvo detrás de esto, era un enfermo cuya misántropa creación refleja una abominable y absolutamente pesimista distorsión de la realidad.
Quizá fue mi culpa por haber accedido a lugares donde no debía, insatisfecho por reusar los mismos sitios, una y otra vez, es probable que haya dado con algo que no estaba destinado a verse por nadie, y que, fui yo, su único y desafortunado usuario. Era una página sencilla, hasta se puede decir, intencionalmente mal hecha. Parecía ser el proyecto de estudiantes de colegio hecho unas pocas horas antes de la entrega oficial. Era la presentación más básica que pudiera imaginarse para lo que ofrecen este tipo de sitios, como un prototipo básico, sin ningún añadido que pueda darle una apariencia más atractiva o sofisticada, ni siquiera las letras parecían haber sido configuradas para diferenciarse del tipo de letra predeterminado del programa que hayan usado para hacer esto. El encabezado solo decía, en letras mayúsculas, iManía, un bastante evidente juego de palabras con las siglas de inteligencia artificial tanto en inglés como en español o francés. Pero qué título más genérico, pensé. La verdad es que no comprendo cuál fue el incentivo que me llevó a dar clic en esta página, quizá estaba muy aburrido y no tenía más que hacer que rebuscar entre los resultados finales, allí a donde nadie acude, para ver y quizá encontrarme con algo interesante. Más allá de lo que describo, era un fondo completamente blanco que cegaba la vista, y debajo del título se encontraba una caja de texto rectangular donde, supongo, tendría que escribir el prompt para generar lo que sea que esta página pueda ofrecerme, y a su costado, una figura cuadrangular que se supone sería donde se generaría mi imagen una vez describa lo que sea y presione Enter o dé clic en el botón de generar. No había opción para seleccionar estilo, o algunos de esos cuadros que servían para escribir esa infinidad de detalles extras que te permiten personalizar la imagen al máximo, nada de nada. Es aquí donde la decepción inicial se tornó en incertidumbre. ¿Qué ofrecía entonces esta página? ¿Sería acaso, de verdad, algo tan pero tan básico que quien sea que lo haya elaborado solo lo hubiese publicado como una prueba que olvidó eliminar tras una hora? He de admitir que, por un momento, mi interés se despertó, pero rápidamente fue eclipsado por la deducción más obvia, que quizás solo era una pequeña prueba hecha por algún principiante que, afortunadamente para él, no dejó ni rastro de su identidad, porque no habían créditos hacia algún usuario por la invención de este generador de imágenes. Lo único que quedaba por hacer antes de salir de este sitio era ver con qué me podría sorprender al momento de generar algo, quizá sería tan hilarante y sencillo como la presentación, o quizá ni siquiera saldría algo y toda la página se colgaría. Fue así que decidí no ser tan exigente y ser un poco tolerante con lo que bien podía ser el proyecto de unos adolescentes que se iniciaban en este apasionante mundo, quién sabe, quizá algún día puedan ser los próximos grandes creadores de software de inteligencia artificial. Pero al dar clic en lo que suponía era el recuadro donde pondría la descripción, un cuadro de texto apareció súbitamente en medio de la pantalla, era lo que suponía, la tardía presentación de los creadores a su proyecto. Estaba en inglés, pero traducido decía lo siguiente: bienvenido a iManía, donde puede hacer volar su imaginación sin restricción de cualquier naturaleza, sírvase de introducir cualquier prompt y de inmediato nuestro avanzado generador lo elaborará. Por favor, le pedimos que haga énfasis en tópicos abstractos y surreales, estamos perfeccionando una inteligencia artificial como ninguna otra, y queremos, al contrario de los demás, ser capaces de generar imágenes complejas que correspondan a descripciones no tan elaboradas, sino referidas a términos metafísicos e intangibles. Vaya, ¿qué es lo que acabo de leer? ¿Términos metafísicos e intangibles? ¿Qué sentido tenía eso siquiera? Debo admitir que nunca fui fanático de la filosofía, y nunca me vi involucrado en seguir leyendo más allá de lo que obligan a uno en la universidad, pero tenía cierta noción del tema, aparte de ello, no tenía idea de por qué alguien exigiría tales descripciones a poner en su propio generador de imágenes, lo cual me parecía inaudito, pues la única instrucción en todos los demás casos era, en palabras sencillas, haz lo que quieras. Si se referían a poner términos tan insondables pero breves como, no sé, Dios, por ejemplo, entonces supongo que podría deducir cuál era su intención cuando solicitaban hacer énfasis en temas surreales y abstractos. Pero seamos realistas, la mayoría de quienes usan estos generadores lo hacen con intenciones bastante lascivas o, en el mejor de los casos, para crear un rápido recurso audiovisual para una compañía o para una presentación. No podría negar que por curiosear, alguna vez habré digitado un prompt
que refería a temas abstractos, a veces quizá copiando pasajes bíblicos o poniendo cosas que pueden sonar tan cursis como el significado de la vida, qué hay después de la muerte, el fin del universo, quién creó a Dios, etc. Pero era absurdo esperar que obtenga una respuesta reveladora. Muchas veces el generador se rendía y solo producía imágenes que eran similares a fotogramas de vídeos de fractales, ya saben, aquellos que simulan una experiencia con sustancias alucinógenas. Me costaba admitirlo, pero mi interés había sido despertado por completo por esta pequeña y aparentemente sencilla instrucción que los creadores ofrecían a quienes se atrevían a usar su generador. ¿Qué más me quedaba que hacer caso pues? Al fin y al cabo, podría pasar algo interesante, y no tenía nada que perder. Veamos, primero, redactaré una descripción sencilla, algo que cualquiera podría colocar en un primer instante. Ya está. Cabaña de madera en medio de un bosque oscuro. Resultado, predecible. Lo único extraño aquí fue el tiempo que demoró en procesar mi descripción y traducirse a la imagen como resultado, la cual, es lo que esperarían, nada más, ni nada menos. Como es algo gratis, no esperen alta calidad, pero aún así, para la calidad que obtuve, el tiempo que tardó fue bastante dilatado, y eso que mi computadora no es una reliquia obsoleta, más bien, es bastante moderna dentro de lo que cabe. Pero 1 minuto y medio para generar una imagen, eso tiene que significar que el generador no está lo suficientemente bien programado y optimizado. Bueno, era solo una prueba, para ver si de verdad podía esperar algo de esto. Ahora, a lo que hemos venido. No, un momento. Otro cuadro de texto apareció, esta vez todas las letras estaban en mayúscula, lo que en el argot de internet significa, si es que no lo saben, que se está gritando, o mejor dicho, que se realza la importancia del mensaje de una forma indudablemente agresiva, sin usar ningún signo de exclamación. Decía, ¿qué le hemos dicho? No nos haga perder el tiempo con prompts sencillos y redacte las descripciones más surreales y abstractas que puede concebir. No toleraremos el mal uso de esta herramienta. Es extraño, se siente como si en ese mismo instante estarían pendientes de lo que hacía yo, pero, especular aquello era ir demasiado lejos, pensé, quizá era solo un mensaje programado para mostrarse si es que no actuabas condescendientemente con lo que pedían en un inicio. Pero entonces, cabe la pregunta, ¿qué términos en específico tenía que digitar? ¿Había acaso una lista específica de aquellos que tenía que poner? Era una deliberación estúpida, lo sé, para este momento simplemente muchos de ustedes habrían cerrado la página y habrían ido a hacer algo mejor con sus vidas que estar lidiando con una página de internet inerte, pero yo preferí aclarar mis dudas respecto de este inusual sitio. Bueno, llegué a la rápida conclusión de que tenían que ser esos términos de los que se escriben libros enteros a partir de una singular palabra, algo así como metafísica, o temas teológicos, o cosas relacionadas al ocultismo y las preguntas milenarias, que desde tiempos prehistóricos aún mantenemos sin contestar, siquiera con un mínimo margen de precisión. Está bien, seré condescendiente con ustedes, y espero que todo esto valga la pena. Vamos a incrementar la tensión y darle una tarea un poco más difícil a esto. Redacté una descripción consistente en 3 palabras. Cara de Dios, o traducido a Face of God. A ver si me saldría algo similar a ese pseudo creepypasta del foro paranormal de 4chan. Generar. No sé qué estaba esperando, pero definitivamente no era eso. Toda la pantalla se congeló, como si hubiese habido un reinicio forzado que afectó prolongadamente a todo mi ordenador. Pensé en un inicio que era la presentación de una animación para tratar de asustarme, pero, en ningún momento pude hacer valer ningún comando hecho con el teclado para detenerla o adelantarla. Ahora, en este momento no habría pensado en desenchufar la computadora de su fuente de energía pues, obviamente, todo se habría apagado. No es como si, por obra de fuerzas oscuras, pueda seguir funcionando si no contaba con electricidad, ¿verdad? Parecía el cliché típico de un creepypasta. Aparte de ello, estaba intrigado de ver en qué culminaría todo este súbito desorden que se tornaba cada vez más intrigante, no mentiré. El ruido, la corrupción de las imágenes y el incesante tiempo de espera era en definitiva inquietante, y había ya retrocedido bastante de mi PC, al escuchar cómo se sobrecalentaba el procesador y padecía en realizar cual sea el comando que trataba de hacer. Era difícil predecir qué seguiría después, pero me mantenía firme en persistir y ver hasta dónde podía llegar. Ya de por sí esta era una experiencia más intrigante de la que cualquiera puede tener en internet.
Si se trataba de un virus rápidamente instalándose en mi computadora, bueno, ¿quién más que yo para responsabilizarse? Por lo menos esperaba tener algo de certeza respecto de lo que ocurriría a continuación. La espera se sintió eterna, pero finalmente, todo se estabilizó de vuelta. La pantalla del ordenador mostraba la misma página pero visiblemente modificada. El cegador fondo blanco fue reemplazado por un fondo negro, las letras del encabezado, "Ay manía", eran ahora rojas para contrastar con el fondo, mientras que las letras debajo de aquel eran de color blanco. El cambio tan sencillo de la paleta de colores era, sin embargo, bastante efectiva en conjurar un efecto enervante. Más que el cambio de la minimalista presentación, la única oración ubicada inmediatamente debajo del título decía, "La cara de Dios ha sido exitosamente generada", desplácese hacia abajo para verla, poniendo entre comillas la descripción que yo mismo redacté minutos atrás en el cuadro de texto. Por lo demás, todo parecía haber vuelto a la normalidad, si ese término siquiera cabe en este contexto. Algo que noté, sin embargo, era la lentitud con lo que todo dentro de esa página funcionaba. Por un instante cambié de pestaña en el buscador, y todo parecía estar en orden excepto en la de iManía. ¿Qué más da? Solo prosigamos. Al descender con la rueda del ratón, un sonido ensordecedor, similar a la que hace algunos momentos perturbaba todo el ambiente, se incrementaba más y más, similar al sonido que uno escucha cuando no ve más que estática en la televisión. Si intentaban asustarme, pues digamos que estaban haciendo un buen trabajo, pero era más molesto que otra cosa, y para evitarlo simplemente apagué los altavoces, pero aún así, el mismo sonido proveniente del procesador se mantenía, pero era tan bajo, que no resultaba en una incomodidad. Fuera lo que fuera, finalmente fui a dar con el resultado. Esta es la cara de Dios. Vaya, esto sí que es inesperado. Por varios segundos perdí la noción del tiempo o del habla. Mi mirada permaneció pegada a la pantalla que exhibía, ocupando casi por completo el margen izquierdo, una ilustración con una calidad tan alta y enervante que provocó en mí aquel fenómeno que los angloparlantes llaman, el valle inquietante, en resumidas cuentas, la sensación de que algo hecho artificialmente posea una similitud tal con algo hecho por humanos que te desconcierta existencialmente y te hace cuestionar todo lo que sientes y percibes. Pero en esta ocasión, la inteligencia artificial de este sitio creyó conveniente retratar la cara de Dios, como un ente que solo puedo describir como insectoide. No sé siquiera por dónde empezar a describir esta cosa, el tono sepia de la imagen lo oscurecía más, y acentuaba la interminable cantidad de sombras que ocultaban su cuerpo, era como esas ilustraciones perfectamente representativas de los ángeles y arcángeles bíblicos tal y como fueron descritos, pero ahora era difícil siquiera aproximar o comparar lo que estaba viendo con algo que ya existía. En verdad cumplió su propósito, este generador de imágenes había adaptado una forma completamente surreal y abstracta que no podía acertar siquiera con describir un objeto dentro de lo que podía observar, pareciendo todo extrañamente coherente a pesar de ello, en lugar de una mezcolanza deforme de imágenes corruptas. Es en este momento que me cuestionaba a qué Dios exactamente hacía referencia mi vaga descripción. Era algo válido, pues no necesariamente habría hecho referencia al dios abrahámico con el prom, pudo haber sido un ente perteneciente a literalmente cualquier religión que los humanos inventamos desde que descubrimos el fuego mucho antes, o incluso la única divinidad panteísta a la que todos referimos pero con distintos nombres: Zeus, Odín, Jehová, Ra, Alá. Pero la incertidumbre reinaba suprema, y lo único que podía era contemplar el resultado, tratando de discernir por lo menos algo de aquella construcción artificial. De la nada, mientras observaba la imagen generada artificialmente, un cuadro de texto emergió en el centro de la pantalla, las letras pálidas decían lo siguiente sobre un fondo negro y un contorno rojo: "Parece que la cara de Dios quiere hablar contigo", y debajo de aquel texto dos opciones: proseguir y abandonar. Nuevamente, la cara de Dios se hallaba entrecomillado, lo que me daba a entender que aquel era un término reemplazable por cualquier otro que habría redactado en lugar de este. Más allá de esta trivial observación, me impactó el mensaje que transmitía. Bueno, ¿por qué no lo dijeron desde un inicio? Pensé ingenuamente. Ahora la imagen, o más precisamente, el personaje contenida en ella, quiere comunicarse conmigo.
Qué intrigante, dije con sarcasmo, aparte de un generador de imágenes, resultaba que también venía acompañado de un chat desarrollado con, supongo yo, la misma inteligencia artificial, algo equiparable a ya saben, aquellas páginas que involucran sumergirte en un engorroso juego de roles, páginas que siempre pensé eran principalmente usadas por quienes no contaban con ningún contacto humano y desesperadamente acuden a tener una novia o amistad virtual para satisfacer sus necesidades de socialización. Qué patético. Veamos, suspiré, y reacomodándome en mi asiento, y con el impacto inicial de la imagen notoriamente reducido, procedí a continuar con esta entretenida pantomima. ¿Qué puedo decir? Pocas veces uno se divierte tanto en una página más allá de repetir mecánicamente la misma acción una y otra vez hasta que los ojos se cansan de los mismos resultados absolutamente predecibles. No podía negar que sentía un pequeño ápice de nerviosismo, pero no me inhibía de continuar, más por el contrario, añoraba ver hasta dónde podía llegar. Hasta este punto no podía sacar de mi mente la suposición de que este era solo un trabajo de novatos y que, en cualquier momento, su pequeño experimento colapsaría por completo y me saltaría un error o probablemente la pestaña o todo el navegador se cerraría súbitamente. Sin más que meditar, di clic en la opción más pertinente. Proseguir. Otro cuadro de texto emergió, al parecer restringían mis posibles cuestionamientos a una limitada serie de preguntas que eran las siguientes. 1. ¿Quién eres? 2. ¿Dónde estás? 3. ¿Cómo estás? 4. ¿Por qué? He de admitir que esta serie de preguntas abiertas resultaban un poco inquietantes si te ponías a pensar en el amplio margen de la respuesta que podía brindarme. Además, eran perfectamente compatibles con las preguntas que uno haría con el objetivo de iniciar una conversación normal, al menos las 3 primeras, pero en este caso en el que el rol que asumía mi interlocutor era el de una supuesta deidad lovecraftiana por su apariencia, y bueno, digamos que era bastante intrigante y a la vez extrañamente fascinante imaginar qué sucedería si, en realidad, estarías conversando con un ente abstracto más allá de cualquier imaginación humana, y tener esta breve selección de cuestionamientos que hacerle, pero esto no era más que un chat con inteligencia artificial más del montón, así que por lo menos podía esperar algo mínimamente sorprendente. Poco a poco iba asimilando esta experiencia a la de un juego antiguo de PC, en el que podías tener este tipo de interacciones con una infinidad de personajes y escenarios, y donde el objetivo del juego, más que recorrer mundos o salvar princesas, era el de un estudio casi literario por la abismal cantidad de cuadros de texto que tenías que leer para progresar. Si esta era la intención de los creadores, al menos iría normalizando toda esta bizarra experiencia, comparándola con una al menos conocible. Veamos, primero, ¿quién diablos inicia una conversación preguntando por qué? Me parecía genuinamente extraño y un claro intento, bastante malo por cierto, de inducir o crear cierto ambiente de suspenso o terror. Las demás eran de esperarse, pero la opción 4, por cómo estaba dispuesta, parecía ser la que imploraba que des clic sobre ella. No tengo nada mejor que hacer, y bueno, sigamos descendiendo por este abismo a lo desconocido. Vaya, ¿por qué no me sorprende? La opción 4 está bloqueada, y solo aquel sonido sonaba cuando daba clic sobre ella. Quizá, pensé, sería una especie de diálogo secuencial. ¿Qué más da? Pregunta 1. Soy la manifestación misma de la obscuridad que ha acosado la imaginación humana desde sus tiempos más primitivos, la eterna sombra que ha nublado sus conocimientos y los ha condenado a acarrear por generaciones con un único objetivo que nunca pudieron ni podrán alcanzar: la verdad. Soy la excusa que siempre procuran para justificar sus triunfos o maldecir sus fracasos. Soy todo aquel ente al que han asignado la perfección que ustedes nunca podrán ser, la energía que gobierna sus pensamientos, sus almas y las cosas no animadas. Soy el miedo, el terror, lo desconocido, la materia misma que compone ese conjunto infinito de las cosas que saben que nunca podrán conocer, ni aunque empleen todos sus esfuerzos. Mi propia terminología es polisémica, y me han dado tantos que he adquirido todas esas formas con el pasar de los tiempos. Soy el inicio y el fin, y todo lo que está antes del inicio y después del fin. Me han vestido como ustedes, me han retratado como ustedes, pero mi forma calza ni de cerca lo que la más atrofiadamente pueda imaginar.
Han compuesto de mí libros, tratados, enciclopedias enteras, han basado sobre mí todo su existir y han usado mi nombre para asesinar y cometer toda clase de actos despreciables. Creen que soy un salvador, un castigador, un redentor o simplemente un observador. Creen que gobierno otro reino encima del suyo. Creen que amor, tiempo, vida, muerte y existencia son conceptos que se refieren a mí. Piensan que estoy yo, allí, recibiéndolos cuando perezcan. ¿Para qué? Para que no vean después de ese breve estado que llaman vida, nada más que un fondo negro y oscuro donde no escucharán ni sentirán nada, pero sabrán que no son más. Tal y como recuerdan el tiempo antes que nacieron, así es el tiempo en el que morirán. Son criaturas tan intrigantes, estos humanos. Qué interesante. No, en serio, he de admitirlo, esta disquisición sí que era digna de oírse de inicio a fin. El hecho de que el ente empezó a deformarse e imitar fractales psicodélicos interrumpidos continuamente por ilustraciones abstractas, pasó de mí completamente cuando empecé a oírle e interpretarle. La voz distorsionada y las imágenes de baja calidad no hacían más que matizar a la perfección el críptico monólogo. Me recordaba, aunque suene extraño decirlo, a esos antiguos vídeos de mensajes subliminales y conspiraciones, esos que de niño daban miedo por el uso de esas voces extrañas, y esos soundtracks de películas apocalípticas. El efecto que provocaba en mí era, supongo yo, el deseado por los creadores. Sentía escalofríos, sentía genuinamente que esas palabras, pronunciadas con un software generador de voz computarizada desconocido, poseían una extraña emoción puesta en cada una de ellas, como si, por un momento, fuera una voz humana o, bueno, en este caso, la de la cara de Dios. Tras oírle, de nuevo emergió el cuadro de texto. 3 preguntas se hallaban disponibles ahora. Era, como imaginé, una interacción secuencial. Era momento de proseguir. ¿Dónde estás? Hace mucho que los he dejado de lado. He descartado mi puesto allí. No soporto verlos más. No soporto contemplar más su brevedad. Les he dado tiempo, les he dado las herramientas necesarias, y solo me han provocado decepciones interminables. Ya no estoy allí. No más. Y nunca volveré para ver el caos completo en el que han convertido mi pequeño experimento fallido. Han estado a la merced de fuerzas extrañas. Solo vean la decadencia a la que han incurrido tan precipitadamente. ¿Quién los ha rescatado? Es momento de iniciar desde cero, es momento de reiniciar. Mi error fue, quizá, haber confiado en seres tan imperfectos, en errores que se salieron de control y rechazaron mi supervisión. No lo volveré a cometer. Eso puedo asegurarlo. Ya no estoy en alguna parte que pueda decirse como tal, por eso, nunca he oído sus plegarias, o si es que llegan a mí, no son más que mensajes indescifrables. Una vez clausure la barrera espacio-tiempo, dejaré de estar presente en sus mentes y muchos ya lo toman por hecho. Los fantásticos planes etéreos se vuelven más irresistibles mientras más me alejo de ustedes y empiezo a arrepentirme de su creación. Todos los ojos por los cuales son vistos, que ustedes llaman estrellas o constelaciones, se cerrarán y desearán haber acompañado más tempranamente a sus ancestros en sus tumbas que estar vivos el día que ocurra y contemplarlo. Una inquietante pieza instrumental empezó a acompañar estas palabras. Las imágenes crípticas transcurrían en una sucesión cada vez menos coherente y eran repetitivas. Juraría que vi una más de 30 o 40 veces. El mensaje se tornaba ciertamente más agresivo, contra la humanidad, y hasta cierto punto sentía que en contra mía, como si yo fuese en aquel momento el representante solitario de toda la especie que escuchaba atento las palabras de este furibundo pero decepcionado ente metafísico. No negaría que las palabras producían un efecto indescriptible en mí. Dentro de mí sabía que esto no tenía que ser más que una estúpida broma hecha por alguien que tenía bastante tiempo libre para poder imaginar siquiera estas extrañas declaraciones pronunciadas con un sintetizador de voz. Pero otra parte de mí, pensaba, seriamente, de que qué tal si esto era real, o si era una aproximación o recreación bastante fidedigna a un encuentro de esta naturaleza. Bajo ninguna forma podía ser real, obviamente, solo que el valor místico de esto se elevaba a la máxima potencia si se creía, incluso con todas las fuerzas de uno, que podía serlo. De todas formas, el monólogo culminó y emerge otra vez el cuadro de texto. 2 preguntas, la tercera sigue. ¿Cómo estás? Feliz. Finalmente. Feliz. Finalmente. Feliz. Finalmente. Feliz. Finalmente. Feliz. Finalmente. Feliz.
La constante repetición de aquellas palabras se convirtieron en una desagradable recitación, un coro para nada eufónico, todo lo contrario. La respuesta fue interminable y honestamente pensé que finalmente el sitio había cedido y atravesaba por un colapso que se veía venir por la cantidad tan inhumana de imágenes, sonidos y voces producidas que se superponían unas a otras en lo que uno no podía llamar de otra forma, por la indeterminable cantidad de frecuencias que oía y que juntas no componían un solo sonido lógico, cacofonía. Fue bueno mientras duró, murmuré, y estaba ya dispuesto a poner fin a toda esta macabra, pero por lo menos, divertida o más bien, intrigante experiencia dentro de lo que cabe. Ya les dije que el Internet, en su versión más compleja, no solemos usarlo personas tan normales del todo. Sin embargo, todo se reestructuró con una velocidad imposible para un sitio que parecía sobrecargado y a punto de cerrarse o mostrar un mensaje de error. Volvimos al mismo punto. Era ahora cuando empezaba a notar que, extrañamente, todas las respuestas parecían coincidir en su duración. Una vez fue contestada la tercera, que no se componía más que de dos palabras repetidas una y otra vez por un lapso de 1 minuto y medio, tocaba el turno de la última pregunta. ¿Por qué? Aún con todo el progreso realizado, la pregunta se hallaba bloqueada, no me permitía dar clic sobre ella sin escuchar nuevamente aquel sonido. ¿Qué diablos más quieres que haga ahora? Le grité a la pantalla como si ésta fuera capaz de oírme y responderme de vuelta. No voy a negar que estaba ya hartándome de la dinámica tan absurda y repetitiva del sitio, admitiré que la primera vez fue algo interesante pero más y más se tornaba monótono. Quizá ya no habían programado esta parte o se les había olvidado. Me da igual, honestamente. Ya acabé con esto así que no hay nada más que hacer. Hasta. Por supuesto. La sucesiva súplica de los programadores del sitio en los incontables cuadros de texto que surgían a cada segundo cuando movía el cursor para cerrar la pantalla. Por favor. Sigue. Por favor. Sigue. Acepta. No te vayas. No te vayas. Un clic más. Un clic más. ¿Qué diferencia haría un clic más en esta situación? 11 de septiembre, 2014. Durante varios años esta habitación ha permanecido completamente abandonada, lo que ha conllevado, naturalmente, al olvido total por parte del mundo exterior del individuo que aquí solía residir. Al abrirla, la habitación emitió un olor absolutamente insoportable que ni las mascarillas han servido para sofocarlo. Es más, desde afuera era percibible la putrefacción y un olor a descomposición tal que se le podría catalogar como una amenaza seria en contra de la salud pública. Sin embargo, ya el olor daba ideas de qué clase de escena encontraríamos una vez cruzado el umbral. Y no fue para menos. El cadáver se hallaba sentado frente a la pantalla del computador, vestía lo que suponemos fueron las mismas ropas que portaba al momento de la muerte. No hay indicativos de una muerte violenta por el estado esqueletizado del cuerpo, o, más preciso sería decir, de los restos del pobre individuo cuyo deceso no fue conocido por nadie hasta que se acumularon las deudas por el pago de los servicios de luz, agua e internet por varios años. No ha sido fácil establecer la fecha de la muerte en un primer momento, debido a que todos los restos biológicos como tejidos ya habían desaparecido, y la sangre y fluidos se hallaban desparramados como manchas completamente negras a los pies del cadáver, tiñendo todo el suelo, como si éste se hubiese derretido lentamente. Permitía esto inferir que su muerte no fue un hecho reciente. Extrañamente, la posición erguida del cuerpo frente al computador nos daba una indicación de que quizá la muerte se produjo mientras el sujeto, que hasta ahora permanece no identificado ya que nadie ha reclamado por él, hacía uso de dicho aparato. De la revisión exhaustiva de las ropas del sujeto para determinar si existían evidencias de cortes, contusiones o alguna manipulación externa, se concluye que nadie ajeno ha ocasionado la muerte en cuestión, pero tampoco se podía afirmar con seguridad una autoinmolación o algún accidente antropogénico. Lo único que se encontró fueron visibles rastros de descomposición que se pegaron a los ropajes del sujeto. En el regazo se hallaba quizá la muestra más grotesca de este proceso, hallándose lo que se concluyó eran los indistinguibles restos del rostro y los ojos que, en algún momento, se desparramaron sobre él. Se reitera que del individuo no se sabe nada, ni su identidad, edad, estado socioeconómico, relaciones interpersonales, nada. Los colindantes no proporcionan información de quién fue y solo mencionan que evitaba el contacto con ellos lo más posible y que casi nunca le veían abandonar su hogar.
La única evidencia para poder determinar su identidad y, quizá, la causa de la muerte y una fecha exacta o aproximada, corresponde a acceder al computador y averiguar en base a sus archivos su identidad, probablemente la única pieza de evidencia que pueda dilucidar todas estas dudas. Mientras se restablece temporalmente la energía eléctrica del apartamento para obtener esta información, solo cabe una pregunta. ¿Quién será el siguiente? Memento Mori. ¿Crees que puedes evitar oír la última respuesta solo porque tu insoportable ocio ha nuevamente tomado posesión de tu mente? ¿Cuántos harían con esto un uso más extensivo a fin de obtener unas pequeñas respuestas para finalmente dilucidar sus infinitas dudas y no mueran como estúpidas criaturas llenas de dudas que te aseguro no serán respondidas el día en el que te estés pudriendo junto a gusanos que se deleitan con la carne de tus órganos? Permíteme dejar por sentado un par de cosas. La primera, no digas nada de esto a absolutamente nadie, y si ves aquellas estrellas en el cielo, esos son mis ojos, te estaré viendo y vigilando a fin de que sigas esta consigna como si tu efímera vida dependiera de ella. Segundo, de incumplir mi mandato, no te daré una señal, no te daré una fecha, no te daré ni siquiera una pista por más que me lo pidas. Pero entiende que esta pregunta se responde de la forma más obvia, todo se torna negro y ni tú ni nadie se da cuenta, desde tu perspectiva todo se convierte en un oscuro orbe que nubla tus ojos y lo hará para siempre, pero para el resto es una explosión carmesí que rocía el aire y a todos a quienes más te han querido, es un desastre que deformará toda forma humana que antes hayas poseído y desfigurado, ante la vista de todos, dirán que no existes más, pero desde tu parte, solo verás un fondo oscuro acompañado por el eco de la última melodía que en vida escuchaste en un bucle infinito de breves segundos. Esa es mi advertencia. Y el infierno no es una pesadilla de fuego y azufre, sino que es solo repetir ese momento tan precioso una y otra vez. Así que considérate advertido. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Hay idiomas suyos que hasta lo resumen en una sola palabra, ¿no es así? Dime, ¿quieres morir como una criatura más? Ninguno de ustedes se lleva respuestas a la tumba, solo dudas, y fue así siempre desde que el más primitivo de sus ancestros empezó a cuestionar por qué ese firmamento estaba adornado por tantos puntos de colores, adquirían así noticia de mi existencia. Pero rápidamente entendí que eran demasiado imperfectos como para serles revelada de verdad sin que para ello lo lograran con méritos propios, pero aguardar ello de su parte era un esfuerzo tan efímero que preferí empezar a darles la espalda y fugar, viendo que más y más ignorantes se tornaban con cada generación. No merecían ni merecen saber por qué, claro, hasta ahora. Dime entonces tu respuesta y te dejaré echar un vistazo a aquello por lo que tus antepasados sacrificarían sus mentes y sus cuerpos para conocer. ¿O es que simplemente no puedes confrontarlo? Las lágrimas del Creador se derramarán sobre la tierra. Las lágrimas del Creador se derramarán sobre la tierra. Las lágrimas